Pues bueno, ahora sí, buenos días a todos. Es un gusto el saludarles. Como lo hemos estado viendo, dejamos la clase grabada en YouTube para aquellos que nos escuchen. De hecho, teníamos como primicia la clase pasada y espero que la hayan podido escuchar. No solamente hemos estado siendo escuchados desde la Ciudad de México, hemos estado prácticamente teniendo público de otros países incluso, entonces les damos la bienvenida a los que nos están escuchando. Gracias a Dios por sus vidas, que pudieron encontrar este elemento tan precioso. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Prácticamente es la última de este repertorio de hermenéutica, de esta preciosa materia en la cual nosotros nos vamos a adentrar en las figuras retóricas, no sin recordar lo que vimos la clase 6, la clase pasada, más bien la clase 7, que era la regla quinta, en la cual nosotros pudimos ver cuáles eran los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales, ¿no? Entonces pudimos analizar que hay diferentes paralelos, ya sean los paralelos de palabras y los paralelos de ideas, que si ustedes no pudieron escuchar la clase, está directamente en YouTube para que podamos nosotros estudiarlas y pues obviamente utilizar esta última clase para poder llevar a la mesa esta clase 8 que tiene como título Figuras retóricas. Entonces, sin más preámbulos, damos bienvenida a todos y a los que también se han conectado aquí, el hermano Víctor, la hermana Carmelita, Dios me los bendiga. Y pues vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios para que Él sea instruyéndonos, ayudándonos a saber qué necesitamos aprender de estas figuras retóricas, porque este último tema nos va a ayudar mucho a entender las 5 reglas que hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias en esta preciosa mañana todavía, Señor, en la cual nos permites estar conectados a cada uno de estos preciosos alumnos, Señor, que tú has puesto en esta clase, Señor. Gracias porque tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad en sus corazones y también de los que nos están escuchando en la clase de YouTube, Señor. Te pido que bendigas sus vidas. Te pido que cada cosa que ellos estén viendo y escuchando, Señor, sean 100% tú, Señor. Yo, como siempre, Señor, como presentador de esta clase, me hago a un lado, Señor, para que tú seas dando la clase. Solamente yo pueda aportar cambiando diapositiva con diapositiva, Señor. Como siempre te ponemos a ti, Espíritu Santo, como el responsable de enseñarnos, Señor, como aquel precioso Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta hora puedas abrir nuestro entendimiento, puedas abrir nuestra retentiva y que podamos, Señor, eliminar toda distracción que hay alrededor de nosotros para que 100% de tu Espíritu Santo sea enseñándonos y diciéndonos qué son las figuras retóricas. Te damos gracias en este tiempo, te bendecimos y te entregamos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y los alumnos dicen amén y amén. Pues bueno, ahora sí, después de la regla quinta en la cual pudimos utilizar los paralelos. Vamos ya directamente con el complemento, que es la clase final, la clase número 8. Está dividida por clases porque son los temas, son 8 temas diferentes, en los cuales pudimos ver en la clase 8. Vamos a ver, como dice el título, figuras retóricas. Y esto, pues prácticamente para algunos de los que hemos estudiado en la primaria, secundaria, prepa, pues han sido uno de los temas un poquito complicados de entender, porque pues obviamente hablan mucho de la gramática, de la forma de hablar, de la forma de escribir, del lenguaje español, que pues prácticamente, según los estudios, es el segundo idioma más difícil de aprender. Entonces pues no es fácil saber que hay reglas, que hay formas de escritura, que hay conjunciones, preposiciones, adverbios, verbos, un, pues gran número de reglas y de complementos que nos ayudan a entender el español, pero el día de hoy vamos a aprender lo que son las figuras retóricas para poder nosotros poner en práctica las 5 reglas de la hermenéutica en un estudio de la palabra de Dios. Y aquí nos vamos a ir ver que para poder introducir estas figuras retóricas, vamos a poder ver que, pues, para dar una continuidad a nuestro estudio de la palabra de Dios en hermenéutica, es necesario estudiarla con un sistema ordenado de pasos, todas las figuras que la Biblia utiliza, con el objetivo de identificarlos y de hacer uso de las reglas vistas en clase de una manera adecuada y en la situación correcta.
para podernos familiarizar de una mejor forma, vamos a poder estudiar una serie de figuras muy usuales y, por supuesto, vamos a ver ejemplos para su mejor entendimiento. Es necesario, y aquí sí es pues general, que tengamos una total atención en este tema, ya que van a existir muchas figuras, prácticamente va a ser una figura por diapositiva, entonces va a ir muy concentrada la información y los ejemplos nos van a ayudar a poder explicar esta figura retórica que vayamos aprendiendo para que cuando nosotros en nuestro estudio lo veamos, nos quede claro de qué estamos hablando. ¿Vale? Entonces, cada una de ellas las vamos a poder ver en algún momento en nuestro estudio de la Biblia, porque, pues, afortunadamente y gracias a Dios, los escritores aplicaron estos tipos de escritura en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, podemos ver que fue escrita por seres humanos, pero fue inspirada por Dios por medio del Espíritu, ¿no? Entonces, continuando con este tema, vamos a ver que las figuras retóricas del lenguaje bíblico no solamente son exclusivas del idioma hebreo, son las mismas que en otros idiomas. Aquí podemos ver que, pues obviamente, vamos a ver que en algunas Biblias, pues no van a ser del español normal, algunas vienen en inglés, algunas vienen en italiano, francés, pues prácticamente, pues las personas que se han encargado de transcribir la Biblia, que son los traductores, se han encargado de pues, utilizar la palabra de Dios en los diferentes idiomas que nosotros tenemos en el mundo, para que obviamente pues, toda lengua confiese pues, que Él es Dios y que en todo tiempo pues, buscan que incluso hasta la Biblia sea escrita en los dialectos de algunos países, pues en este caso de México, podemos explicarlo de esta forma, ¿no? Entonces, no solamente van a ser las figuras retóricas exclusivas del hebreo, sino que en otros idiomas también van a poder ser escritas y, pues obviamente, trasladadas al idioma que van a querer, pues, convertir la Biblia, ¿no? Entonces, aunque sus nombres son un tanto extraños, nuestra atención debe ser dirigida a los ejemplos que las representan, ya que nos va a ayudar a aplicarlas en el momento correcto. Esto es importante porque pues algunos textos de la Biblia, yo me imagino que ustedes lo han tenido como ejemplo a lo largo de este semestre, pues algunas palabras sí son un poquito difíciles de entender, ¿no? Son un poquito de decir, ay, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir esto con el otro? ¿O por qué hablan en sentido figurado? ¿Por qué habla, por ejemplo, y eso me recuerda ahorita un poquito rápido de cuando decimos, ¿no? Y toda carne fue contaminada, ¿no? ¿Por qué dicen carne y no dicen, y los seres humanos fueron contaminados, ¿no? Entonces, ese tipo de figuras retóricas nos van a ayudar a saber, primero que todo, qué tipo de figura es cuando nosotros estamos hablando en ese sentido figurado y cómo lo podremos interpretar. ¿Por qué? Porque es importante que si nosotros lo sabemos y lo aplicamos, no solamente es conocer el significado, sino cómo lo podemos aplicar hoy en nuestros días, porque la explicación obviamente va a ser a de ese tiempo, que toda carne fue contaminada, pero hoy en día, pues toda nuestra forma espiritual también puede ser contaminada y se puede llamar la carne espiritual, ¿no? Entonces ya podríamos aplicar de una mejor forma lo que estamos aprendiendo a revelar como las figuras retóricas que se están escribiendo en el español y anteriormente en el hebreo, en el griego y en el arameo. Entonces, pues antes que todo, vamos a poder preguntarnos, ¿qué son las figuras retóricas? Y la respuesta no es tan sencilla, pero sí es aplicable, ¿no? La palabra retórica, según el diccionario, es el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado la eficacia para deleitar, para persuadir o para conmover con lo que se está escribiendo y leyendo y obviamente escuchando, ¿no? Entonces son tres sentidos que tenemos en nuestro haber, pues la vista, el habla y el oído. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que en este caso nosotros podemos estar pues llevando a cabo la explicación de las figuras retóricas. Podemos nosotros entender que pues el arte del bien decir nos va a llevar o a hablar o escribir de forma eficiente para poder tener nuestro entendimiento correcto. Entonces, también la palabra figura va a representar
una cosa que representa o significa otra. En este caso va a ser como un ejemplo, como lo hemos visto en la Biblia, pues algo que está directamente expresado de una forma, pero que va a significar otra. Entonces, en este caso, cada uno también significa la palabra figura, cada uno de ciertos modos de hablar que se apartan de los más habituales con fines expresivos o estilísticos. O sea, prácticamente la figura retórica va a ser un modo de explicar la palabra de Dios, en este caso aplicándolo, va a ser de forma expresiva o estilística y va a ser de una forma particular. Entonces, no va a ser de forma habitual, sino va a ser de forma particular para que obviamente se distinga de otros textos, se distinga de otras formas de escritura, con el fin de que las figuras retóricas puedan explicarnos más a detalle qué es lo que significa una cosa con base a otra. Es un poquito complicado de entender, pero si nosotros ya tenemos, como quien dice, el escrito y no podemos acceder cuando nosotros queramos, va a ser un poquito más fácil de entenderlo cuando nosotros llevemos a cabo esta explicación. Pero bueno, para no seguirlos haciendo bolas, vamos a continuar leyendo. Con estas dos definiciones podemos concluir que las figuras retóricas forman parte, y ahora sí, este ya es con más entendimiento, forman parte del arte del hablar con el propósito de dar eficacia a lo que estamos hablando. Entonces, para que nos puedan entender, en este caso, las personas que no conocen de Dios y que no empiecen a decir carne, mundo, nosotros podríamos utilizar las figuras retóricas para poder explicar de mejor forma lo que está escrito. Entonces, vamos a darle eficacia para lo que ya entró a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra mente, ya pueda ser distribuida hacia los demás de una mejor forma, con el propósito de que nosotros podamos llevar la palabra de una mejor forma a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos están leyendo. Entonces, cabrá mencionar que no es un lenguaje directo, ya que no es común ni tampoco corriente, pero que va a ocultar significados. Entonces, yo creo que hasta también es como muchas veces nosotros vamos en las redes sociales, cuando nos dicen un acertijo, nos quedamos, por ejemplo, en un reel, ¿no? De Facebook, ¿no? Nos dan un acertijo y no nos despegamos de ese reel o de esa publicación hasta que no nos quede claro lo que estamos nosotros tratando de entender, ¿no? No sé si también han visto, por ejemplo, en algunas publicaciones que vienen algunas imágenes que tratan de descifrar un mensaje, ¿no? No sé, por ejemplo, agua, un mar, un pato y un mar, ¿no? Entonces, el significado puede ser agua para tomar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo simple de que esas cosas pueden guardar un significado oculto. De la misma forma, las figuras retóricas van a formar estos significados ocultos, que pues obviamente no van a estar siempre ocultos, pero al ser un lenguaje indirecto, va a provocar que nosotros nos obligue a profundizar más en el conocimiento para que nosotros sigamos entrenando y podamos llegar a la verdad y a la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no lo vamos a lograr solos, sino como lo hemos visto anteriormente, van a llevar a que el Espíritu Santo nos lo revele. Por eso es importante que todo lo que hemos llevado estudiando en hermenéutica lo llevemos a cabo. ¿Para qué? Para que dejemos guiar al Espíritu Santo en nuestras vidas, para que las figuras retóricas no sean complicadas de explicar y nos lleven a la verdad mucho más fácil. Entonces, además de que no es un lenguaje directo, nos va a llevar a que puede tener más de un significado la figura retórica, a que tiene el propósito de hacer más expresiva o dar estilo a lo que se comunica, y específicamente en el lenguaje bíblico, algunas ocasiones, el no hacer tan accesible alguna enseñanza, como les decía, nos va a ayudar a profundizar y a comparar diferentes escritos, diferentes opiniones, con las explicaciones del diccionario, de una Biblia de estudio, si la tenemos.
es posible hacerlo para que nosotros podamos acceder a todo el conocimiento y no tengamos una complicación al entenderlo. Como le decíamos, al principio la regla fundamental, la regla se explica con la propia Biblia, pero a veces es complicado. Por eso es que existen diferentes herramientas, diferentes elementos para poderlo entender de forma más rápida. ¿Por qué? Pues porque obviamente sabemos que sí va a ser complicado el entender la palabra de Dios, pero cuando la entendemos es como si ya encontráramos la solución a un problema matemático muy difícil. Ya va a ser sencillo enfrentar las diferentes lecturas de la Biblia porque ya tuvimos la verdad. Entonces, este último, de que en algunas ocasiones el no hacer tan accesible alguna enseñanza, nos dice que hay ciertas partes de la palabra que por más que estudiemos y analicemos, no vamos a poder llegar a la esencia pura de su significado, sino a través del rema. Rema es una palabra, si no me equivoco, en hebreo, que quiere decir la revelación divina. Entonces, ¿de qué me sirve tanto estudio, maestro David, si yo no voy a llegar a un conocimiento pleno? Pues aquí prácticamente como es la palabra de Dios, el responsable de escribirla, que en este caso es Dios por medio de los hombres, nos va a dar una revelación para que lo podamos entender. Sin esta revelación solamente nos vamos a quedar cortos. Esto es necesario que lo entendamos porque si a lo mejor nos queremos saltar un punto, nos queremos saltar una regla, queremos hacerlo más rápido el estudio. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos revele y nos dé esa parte para entender algún texto, algún escrito, nosotros nos vamos a quedar cortos. Esto es 100% seguro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no va a poder ser revelada sin esta revelación de parte de Dios. Entonces, por más que queramos sentirnos los más estudiados, los mejores preparados, no va a servir de nada si no tenemos al Espíritu Santo ayudándonos a saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por último, solamente va a existir una gran cantidad de figuras y todas ellas se van a usar con frecuencia en la Biblia. Vamos a ver una por una. Aquí terminamos la explicación de figuras retóricas y ahora sí nos vamos a ir a entender y a, pues, prácticamente leer qué significa cada una de las figuras, pero aquí quiero preguntar si ustedes tienen alguna duda para poderla explicar rápidamente y ya irme directo con la explicación de cada una de las figuras retóricas. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no. Hasta el momento no. Si llegan a tenerla, por favor, deténganme y lo entendemos, lo explicamos con todo el tiempo, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a explicar la primer figura retórica del día de hoy que vamos a entender. Va a ser la metáfora. La metáfora tiene como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos caracterizándose uno con lo que es propio del otro. En este caso, pues podemos estar hablando de una palabra que se explique con otra, pero con una semejanza entre un objeto y otro. En este caso, podemos tener como ejemplo que en Juan 15:1, nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera, se caracteriza a sí mismo con lo que es propio y esencial de la vid. En este caso, la vid podemos entender que es la parte donde se obtiene el aceite, en este caso es la oliva. En este caso dice, en Juan 15:5 dice, vosotros sois los pámpanos. Para empezar, nosotros debemos de ver su significado de estas dos palabras. En este caso, la palabra vid y la palabra pámpano. Si nosotros nos podemos poner a investigar lo que significa la palabra vid y la palabra pámpano, pues en este caso se los voy a buscar rápidamente, vamos a poder entender vid significado. Significa una planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva. En este caso vamos a poder ver que
es la planta donde se obtiene la uva. En este caso, las ramas, toda esta parte es como un mini árbol donde su fruto va a ser la uva. En este caso, el significado de la palabra pámpano, vamos a ver que es un sarmiento verde, tierno y delgado, o se le puede llamar pimpollo de la vid, o sea, prácticamente es el vástago pequeño, es la rama, la parte fresca, el recién retoño de la vid, y prácticamente dice la palabra que nosotros somos esos pámpanos, nosotros somos esos retoños recién explotados para de la rama que directamente es la vid. Entonces, si lo simula Jesús, que él es la vid, él prácticamente dice que él es la rama, él es la base para que nosotros como pámpanos seamos los que estemos llegando a ser como el retoño, el fruto, lo que sigue de la rama somos nosotros. Entonces, entendiéndolos con este ejemplo, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor está caracterizando la planta que produce y a nosotros las ramas de la misma. Esto se refiere a que la vida es la que comunica la savia para dar vida a los pámpanos. Sin la rama original, los pámpanos no podrían sobrevivir hasta una cierta edad. En este caso, siempre van a depender, salvo que se haga un trasplante, salvo que se haga una forma de poner el pámpano de un lado a otro para que se vuelva una sola vid, pero originalmente la vid tiene que, más bien los pámpanos tienen que depender de la misma vid. Entonces, la metáfora, eso significa cuando nosotros lo entendemos hoy en día, dice, Él es la vid, Él es la base y nosotros somos los pámpanos, nosotros dependemos directamente de Jesús. Entonces, lo que es propio de una cosa, la podemos aplicar a la otra. Entonces, esta es la explicación sencilla de lo que es la palabra metáfora, de lo que es la figura retórica de la metáfora, y en estos ejemplos nosotros lo podemos hacer en Juan 15:1 para que podamos nosotros ir viendo que cuando haya una comparación entre una cosa y otra y la podamos adaptar a nuestro conocimiento actual, vamos a poder ver que hay este significado de la metáfora. Ahora, vámonos a la siguiente figura que tiene como título el sinécdoque. En este caso es una figura retórica de pensamiento. Necesitamos pensar con la sinécdoque para que consista en designar una cosa con el nombre de otra con la que ya existe una relación de inclusión. Es un poquito difícil de entenderlo, pero nos van a dar un nombre de una cosa con el nombre de otra con la que ya existe una relación de inclusión. O sea, va a ser parecida a la metáfora, pero se le va a nombrar de una forma con la otra sabiendo que ya hay una relación entre ellas. Entonces, no es lo mismo, pero es diferente. En este caso, puede utilizarse básicamente con el nombre del todo por la parte o la parte por el todo, la materia por el objeto, la especie por el género, obviamente y viceversa, el género con la especie, el singular por el plural por el singular o lo abstracto por lo concreto. Esta forma de explicar del sinécdoque es muy difícil de entenderlo, pero vamos a tener todos los elementos para que nosotros podamos llevarlo a la explicación lógica con lo que vamos a entender en la siguiente diapositiva. Por eso es que solamente ahorita lo voy a explicar así. La parte por el todo por la parte, la materia por el objeto, la especie por el género por la especie, el singular por el plural por el singular y lo abstracto por lo concreto. Aquí vamos a explicar la primera, que es la sinécdoque del todo por la parte. El ejemplo del todo por la parte, podemos ver que en el salmista en Salmos 16:9 dice, mi carne también reposará confiadamente, el cual se usa carne
para referirse a todo su ser. Como lo hemos explicado muchas veces, carne no solamente se refiere a un grupo de personas, sino se refiere al ser mismo, al ser humano mismo, el cual tiene un cuerpo, tiene un alma y un espíritu. Entonces, carne es lo palpable, lo que ve, reposará confiadamente. Entonces, el todo por la parte, podemos entender la carne, el significado carne, por el significado del todo, todo su ser. Entonces, este es el todo por la parte. Ahora, haciendo el contraste, también podemos entenderlo del todo por la parte en Segunda de Reyes 14:12 dice, y Judá cayó delante de Israel. Judá no se refiere solamente a que la tribu cayó nada más una sola persona, sino Judá, el todo por la parte es todo, que es Judá, se refiere a todo el grupo de soldados de Judá, el cual dice que cayó delante de Israel. Entonces, más o menos ya vamos explicando con los ejemplos. El todo por la parte es simbolizar todo un grupo de personas por una sola cosa, en este caso, todo por la parte. Entendiendo la parte por el todo, dice, el pan nuestro de cada día, en este caso, la parte por el todo, si no me estoy equivocando, sí, ok, la parte por el todo significa aquí en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan aquí va a representar todos los alimentos. Entonces, todo por la parte y parte por el todo es diferente. ¿Por qué? Porque dice que aquí una sola pequeña pieza significa también muchas cosas. Entonces, va a representar todos los alimentos, la parte por el todo. Y Salmo 68:21 nos va a complementar que dice, herirá la cabeza de sus enemigos. Se refiere al cuerpo en sí de todas las personas, ya no que de otra, de una palabra forme el todo, sino de una palabra forme el todo de las palabras. O sea, prácticamente es al revés de lo que nosotros explicamos. Entonces, una vez entendido esto de la parte por el todo y del todo por la parte, ya vamos a poder entenderlo. Yo sé que ahorita va a ser difícil de explicarlo, pero me quedan menos de 7 minutos para acabar de explicarles todo. Y prácticamente les decía que esta es la última clase. Entonces, yo creo que voy a tener que abusar de este tiempo con ustedes, de que si se nos corta, volvamos a poder volver a conectarnos solamente para cerrar la explicación de la figura retórica. Entonces, también existe la sinécdoque del número singular por el plural. En este caso vamos a poderlo leer en Génesis 2:18 y Salmos 37:32. Solamente les voy a leer Génesis 2:18 para que lo tengamos bien estructurado y para que no nos quite más tiempo de lo que tenemos, pero sí necesitamos que nos quede claro el por qué dice el singular por el plural, del número del singular por el plural. Entonces, Génesis 2:18 dice la palabra de Dios. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En este caso, el singular es, dice, le haré. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro Dios es un Dios tripartito, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí habla directamente como Dios uno solo. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si nos vamos a Salmo 37:32, nos va a explicar lo mismo. Entonces, aquí es una explicación de que el singular por el plural habla de Dios mismo sabiendo que es en tres personas. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos decir del plural por el singular, podríamos llevarlo a otra parte. En este caso, eh, nos podremos llevar... mm, pues prácticamente más adelante de estos textos, yo me acuerdo que había un escrito donde dice, hagamos al hombre. Entonces, todavía no me queda claro, pero esta es una enseñanza prácticamente, pues,
sencilla, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros podemos la sinécdoque del plural por el singular, pueden hablar muchos solamente enfocando a una sola persona. Entonces, en este caso, de que no sé, por ejemplo, pueden decir de miles, solamente representaban a uno. Ahí puede ser el plural por el singular. Entonces, esta enseñanza, pues obviamente es un poquito básica, según algunos de estos textos bíblicos, pero para profundizar, para eso nosotros vamos a llegar al entendimiento leyendo la palabra de Dios. Entonces, la sinécdoque de la materia por la obra nos va a llevar también a una enseñanza de forma similar con el singular y el plural, pero ahora de una materia por obra. Entonces, en este caso, vamos a leer Josué 8:31, Josué 8:31 y el libro de Isaías 44:19. Entonces, Josué 8:31 nos va a decir: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces, la materia que significa el altar de piedras enteras prácticamente significa la obra en la cual él construyó para poder hacer esos sacrificios. Entonces, la materia significa, pues en este caso, las piedras. Cuando nosotros vemos ya aplicado esto, podría ser cuando nosotros ya vemos el templo, ¿no? O sea, dice el templo porque es una construcción que es una obra, sabiendo que la materia puede ser lo que fue construido, el oro, las piedras, todo por lo cual se construyó. Entonces, la sinécdoque es hablar de algo similar, entendiendo que también funciona por lo mismo. Entonces, la obra con la materia, por ejemplo, la tierra, ¿no? Por ejemplo, se hizo con tierra, ¿no? Podemos entender que la materia, pues puede ser la tierra, pero la obra, podemos ver que la tierra, pues puede ser un planeta. Entonces, en este caso, hablan de lo mismo, pero significan cosas diferentes también. Entonces, Isaías 44:19 también nos va a explicar mucho de esta forma. Como les decía, va a ser un poquito complicado de entenderlo, pero ya tenemos prácticamente los elementos para poder seguir explicando, explicando y buscando la verdad cuando nosotros leamos la palabra. Isaías 44:19 dice: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Entonces aquí prácticamente dice lo que se quema en el fuego. ¿Qué es lo que se quema en el fuego? Pues obviamente la materia, pues son, en este caso, eh, panes cocidos, carnes cocidas y comida. La obra es alimentarse directamente con lo que se está haciendo. De forma espiritual lo podemos explicar, pues que nosotros debemos de fundir todas nuestras cosas y preparar en el Espíritu Santo, que también es un símbolo de fuego. Nosotros podemos llevar a la explicación de que lo que estamos haciendo espiritualmente lo podemos poner por obra. Por eso es que la sinécdoque de la materia por la obra se lleva de esta forma, para que nosotros lo entendamos, que las acciones que están haciéndose en un texto pueden llevarlas a otra explicación de forma espiritual, sabiendo que la explicación se lleva por la obra, y de la misma forma la obra también se puede explicar con lo que se estaba haciendo con una materia. Entonces, en este caso, eh, pues esa es la explicación de la sinécdoque de la materia por la obra. Ya me queda menos de un minuto y solamente les voy a explicar metonimia y nos volvemos a conectar, ¿vale? La metonimia es una figura que es usada cuando se pone la causa por el efecto, o la señal o el símbolo por la realidad que indica el símbolo. Entonces, la causa y el efecto, la señal o el símbolo por la realidad que indica, puede darnos como ejemplos el que nuestro Señor Jesús usa esta figura poniendo la causa por el efecto cuando dice en Lucas 16:29: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos.
obviamente no los tenían físicamente, pero ellos sabían que Moisés y los profetas eran un símbolo esencial del pueblo judío. Por eso es que él lo explicaba así. En el Antiguo Testamento, pues obviamente Moisés y los libros de los profetas estaban escritos ahí. Entonces, la metonimia es utilizar de símbolo una cosa para explicar